Primero contarles a los miembros de la comisión y al ministro que hace un par de días estuve en Bucaramanga, señor ministro, y me tocó los acompañé un ratico, una protesta de los empleados de la electrificadora de Santander, una protesta contra EPM, y ya me había tocado en Manizales ver una parecida, porque EPM compra Check, que es Caldas, y compra la electrificadora de Santander, pero se niega a reconocerle a esos trabajadores que son parte del grupo empresarial EPM y les impone unas condiciones laborales que son inferiores a las que los empleados de EPM, por ejemplo, tienen en Antioquia. A mí eso me parece una mezquindad, señor ministro, que lo único que hace es deteriorar las relaciones laborales y hace más difícil el funcionamiento de los asuntos para la empresa. Pues esa empresa, digamos que no tiene por qué recibirle orientaciones sobre esto al gobierno nacional, pero creo que es un error atender las cosas de esa manera, porque ese es el tipo de cosas que con toda razón irritan a los trabajadores. Si EPM quiere aumentar sus utilidades o como se llame, pues que lo haga apelando a cosas menos irritantes, repito, que ese hecho de que porque usted no está en Medellín, entonces usted para el mismo oficio recibe una remuneración menor, como cobrándole a alguien ser caldense o ser santanderiano. Lo segundo es esto. Voy a leer una carta breve que le envié ayer a los dirigentes de la Costa Caribe. Le voy a dejar a usted copia, señor ministro, porque creo que puede interesarle. Es una carta que les dirigí a gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, a organizaciones gremiales, sindicales, sociales y políticas. Espero que no se me quede nadie, de la gente que, digamos, tiene el poder de todos los tipos en la Costa Caribe. La carta se titula "El sistema eléctrico de esa región no puede seguir siendo una vergüenza". Y hago una propuesta que finalmente es una propuesta al gobierno nacional, ya la había hecho aquí hace un año en esta comisión, en relación con lo que yo creo que debe hacerse en la costa, que tiene un sistema de energía eléctrica inicuo si se compara con el del resto del país. Eso pareciera un país distinto el que habita en la costa atlántica. Entonces leo la carta que les envié. Dice: "El mal servicio de electricidad en los departamentos de la costa caribe es escandaloso, como lo prueban las crecientes protestas ciudadanas, con los muertos y heridos en los enfrentamientos con la fuerza pública y demás pérdidas que lamentar. El descontento del casi siempre paciente pueblo costeño tiene causas conocidas: los frecuentes cortes, apagones y cambios de voltaje, con su secuela de molestias, daños y perjuicios a la economía; las enormes deudas acumuladas de imposible pago; el alto costo de las tarifas y la actitud de Electricaribe y Energía Social de apercollar a los usuarios y desdeñar sus reclamos. Un repudio especial", ojo con esto, senadores, "un repudio especial genera que por la pésima calidad de las redes, señor ministro, hayan muerto electrocutados 529 ciudadanos entre 2004 y 2012. Este es un dato de la Red Caribe de Servicios Públicos. Electrocutados 529 ciudadanos en 8 años. Servicios tan deficientes no sufre otra región del país. Entre los responsables de este desastre están la negligencia gubernamental y las transnacionales que se aprovechan del negocio de la electricidad en la costa caribe. Pero también es determinante que el 92% de la subnormalidad eléctrica nacional, 373.858 familias, resida en esa región, donde se encuentran 6 de los 8 departamentos con más pobreza del país. Luego, las soluciones no podrán salir de la represión a quienes reclaman. Y los costeños solos, este es el almendrón del asunto, y los costeños solos no pueden resolver este problema. Como lo expliqué en la Comisión Quinta del Senado el año pasado, la costa caribe requiere de un gran respaldo del gobierno nacional para modificar tan inicuo orden de cosas. La propuesta es lograr que el propio presidente de la República encabece la definición de un programa con medidas e inversiones de corto y mediano plazo que garantice que esos departamentos tendrán un servicio de electricidad por lo menos como el de la zona andina. El plan deberá establecer los recursos nacionales, que serán los principales, departamentales y municipales necesarios, así como las determinaciones de política y las metas precisas y evaluables sobre los avances de las decisiones,
las inversiones y la calidad del servicio. En su estructuración y definición, como es obvio, deberán participar las fuerzas vivas de la región sin exclusión alguna. Cuenten con el respaldo de este cachaco a las decisiones que se tomen para que este proyecto, que debe ser un propósito nacional, salga adelante. Atentamente, Jorge Enrique Robledo, senador de la República. Yo no veo, francamente, hablando, señor ministro, una solución posible a la costa atlántica que no se genere en esta dirección. No quiero ser dogmático, estoy dispuesto a oír ideas, pero si el país entero no sale en auxilio de la costa caribe, este problema no se va a resolver nunca. Pañitos de agua tibia, 4 pesos por aquí, 10 por allá, los de Electricaribe se seguirán enchapando en oro, los de energía social también, pero los problemas de la ciudadanía no se van a resolver. En relación ya con el tema que nos ocupa, un par de cosas relativamente breves. Primero, insistir en que tenemos unas tarifas de energía eléctrica supremamente costosas. Tengo aquí, han dado otros datos, pero aquí tengo datos de la Organización Latinoamericana de Energía, que dice que en el sector residencial el costo por kilovatio hora, en centavos de dólar por kilovatio hora, doy los números, Paraguay, no voy a mencionar los más baratos, menciono de ahí hacia arriba, Paraguay 8 centavos, Bolivia 9, Ecuador 9, México 10, Perú 13, Colombia 19. Sector industrial, Paraguay 5, Bolivia 6, Ecuador 6, Perú 6, México 11, Chile 15, Brasil 19, Colombia 20. Sector comercial, Ecuador 8, Paraguay 9, Perú 10, Bolivia 11, Colombia 22. Bueno, esto además con un agravante, es que las tarifas yo creo que llevan ya más de 20 años subiendo por encima de la inflación. Subiendo las tarifas del sector eléctrico y en general de los servicios públicos, subiendo por encima de la inflación. Para mencionar solo datos del DANE de este año, a 2014, en el último año, gas y servicios públicos han subido 5,26% y el total, la inflación ha subido 3,29%. O sea que la gente está comiendo menos, vistiéndose menos, curándose menos, recreándose menos, para pagar alzas en las tarifas de los servicios públicos. Esa es la lamentable realidad. Aquí, como toca hacer algo de historia, pues digamos que algunos lo advertimos hace 25 años cuando al doctor César Gaviria se le ocurrió empujar todo el modelo neoliberal y del libre comercio. Y nos dijeron, no, es que el monopolio estatal de los servicios públicos es un desastre, vamos a cambiarlo por la libre competencia privada y todos seremos felices. 25 años después, ¿qué pasó? Que los monopolios públicos se volvieron monopolios privados y que las tarifas han subido a tasas escandalosas. Y además, este es un sector que está exportando pues dinero hacia el exterior a manos llenas. Pero además hay una cosa que es muy grave, señor ministro, y ahora que se caen los precios del petróleo y que se va a sincerar, como dicen algunos, la verdad sobre lo ocurrido en los últimos años y va a quedar claro que todo el supuesto milagro de la última década no fue el libre comercio y el neoliberalismo, sino el llamado superciclo de los comóditos. Vale la pena mencionar otra cosa, porque aquí se nos dijo que nos debíamos ir a la libre competencia y que las ventajas comparativas o competitivas nos iban a salvar. Bueno, y teníamos ventaja o tenemos ventaja comparativa en precios del petróleo y aquí se las ingeniaron, señor ministro, para ponerlos a a precios internacionales, o sea, para matar la ventaja comparativa. Y teníamos ventaja comparativa en producción de electricidad, porque aquí tenemos 70% de la generación que es hidráulica, que es bastante más barata que la térmica. Y se las ingeniaron para privatizar eso, para acabar con la ventaja comparativa. Y después le dicen a los empresarios colombianos, a los campesinos, a la gente que produce, que compitan. Pero el Estado se las ingenia para quitarle las posibilidades de competir a los productores nacionales, a quien después les dicen ineficientes y perezosos y que no hacen las cosas bien, porque tienen que padecer los rigores de los malos gobiernos. ¿Cuáles son las causas de estas altas tarifas? Yo creo que sobre esto se debería abrir, senadores de la Comisión Quinta, un debate nacional. Es que aquí las tarifas de los servicios públicos, ¿cómo se están fijando? ¿Quién las fija? ¿Cómo se modifican, senador Mora? Miremos un par de cosas que son bien interesantes. El propio Fedesarrollo, que es bien, no afecto, sino adicto
a estas políticas del consenso de Washington, por ahí citando un estudio de de servicios públicos que se llama Comité de Seguridad del Mercado Mayorista, tuvo que con toda la suavidad reconocer que ese no era un mercado realmente de competencia. ¿Sí? Se atrevió a decir que las normas sobre regulación posteriores a la implementación del modelo parecen no ser fieles a esta idea de la libre competencia, y que se está recurriendo cada vez más a mecanismos de comando y control para decisiones que, dicen ellos, tendrían soluciones de mercado. O sea que no es verdad que aquí haya competencia, y ahora lo voy a explicar por qué eso es una falacia. Hay un estudio de posgrado del doctor Camilo Gallego del 2011, donde analizando el caso del mercado de energía mayorista colombiano, señala con toda claridad que allí lo que está funcionando es una especie de oligopolio que está fijando tarifas como se le antoja, y son escandalosos, incluso bochornosos cada rato los datos que nos dan de cómo especulan como se les da la gana, dependiendo de si llueve o no llueve, y entonces se inventan teorías y los generadores, que son 3 o 4, y que se ponen de acuerdo facilísimo. Se ponen de acuerdo más fácil que los del cartel de las EPS, o los del cartel de los pañales, o los del cartel del papel higiénico, porque hasta en eso ya tenemos, señor ministro, cartel. Es que ese es el libre comercio. La primera característica del libre comercio es que de libre no tiene nada, porque es el reino de los monopolios, ¿cierto? Y de este tipo de abusos. Entonces, la primera razón para que este horror suceda tiene que ver con esto, que esto está cartelizado de una u otra manera. Pero además, las normas, señor ministro, y ojo con esto que puede ser lo más escandaloso a mi juicio, las normas o no se cumplen o se manejan de manera viciosa para permitir esta sobreganancia. Por ejemplo, hay un artículo de la ley 142, cuyo número en este momento se me escapa, que dice que se les deben transferir a los usuarios las ganancias en competitividad. Yo me pregunto, ¿eso sí será verdad? O sea, ¿el gobierno está en condiciones de demostrarnos a los usuarios que las ganancias en competitividad de estos 20 años se transfieren a los usuarios? Yo no creo que sean capaces, o por lo menos nunca lo han intentado. Y en relación con las tarifas, esto tiene que ver con respuestas que me hizo a mí el Ministerio de Minas hace unos años. Entonces yo les pregunto que cómo se fijan las tarifas. Entonces me dicen esto. Y las tarifas y las ganancias. Porque parte de mi debate es si están haciendo ganancias, llamemos sensatas, acordes como con tarifas de competencia y ese tipo de cosas. Digamos que no se parezcan a ganancias de mafiosos, para ponerlo en un lenguaje bien brusco. Si es verdad que eso está sucediendo, o se están aprovechando de las circunstancias para esquilmar. Entonces les pregunté, ¿cómo son, digamos, las tarifas de generación? Pero ¿cómo son las tasas de ganancia? Entonces me dicen, la TIR, o sea, la tasa interna de retorno en generación, no es fijada por la comisión, pues, de regulación, sino que está dada por las condiciones de mercado. Y yo pregunto, ¿sí será que es verdad que en generación opera el mercado? ¿O sí será que uno puede hablar de competencia entendida en el que hay un número tal de oferentes que además no se cartelizan para que haya operación de mercado? Yo tengo severas reservas contra eso. Eso sería bueno que el gobierno nacional nos lo confirmara. Pero en los otros sectores, lo que me dicen es que no son tarifas de competencia, ni son tarifas de mercado, sino son tarifas definidas por el Estado de acuerdo con unos parámetros. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿cómo son las tarifas? ¿Cómo se calculan? ¿Y cuánto en las fórmulas, senadores, se les reconoce al impuesto de renta? O sea, ¿con qué impuesto de renta se calculan, ministro, las tasas internas de retorno, o como se quieran llamar, las ganancias, las utilidades? Porque todos sabemos que esto es determinante. O sea, yo pongo un costo al dinero, pongo unos costos de operación o de empleación o lo que sea, los distintos costos que genera un sector cualquiera de la economía. Y entre esos costos, para calcular cuánto van a ser las utilidades, hay que suponer o imponer una tasa de impuesto de renta. Y dependiendo de eso, yo hago una ganancia sobre mi inversión, sobre mi capital y sobre las demás variables sobre las que se pueda en un momento dado establecer ganancia. Entonces me dicen, por ejemplo, que en transmisión
En transmisión, la tasa de retorno, ellos dicen que tienen dos metodologías, voy a simplificar, me dicen que de acuerdo con la resolución CREC del 2008, esa tasa es del 11.5%. Bueno, ahí se podrá discutir si es baja, si es alta, lo que sea. Yo me temo que es alta, porque es una tasa garantizada por el Estado. Pero además me dicen que se consideró, dice, la tasa de impuestos utilizada para el cálculo de la tasa de retorno se consideró en 33% correspondiente a la tarifa del impuesto de renta. O sea, las cuentas, la ganancia del sistema de transmisión depende, entre otras variables, de una tasa de impuesto de renta del 33%. En distribución, bueno, también entonces dicen que están trabajando con tasas de retorno del 13%, del 13.9%, sí, yo discutiría si eso realmente es lo que debería ser, pero bueno, esa es la que determinaron. Y me dicen, se utilizó una tasa de 33% correspondiente a la tarifa del impuesto de renta. Y en comercialización me dicen parecido. Todas estas son tarifas fijadas por el Estado. O sea, no son tarifas de competencia, porque no hay cómo hacer competencia. Entonces aquí el debate sobre cómo, el senador Sierra, cómo se establece la tarifa y cuál es la tasa interna de retorno y cómo son las variables, pues ese es un problema de vida o muerte. Porque si yo tengo una tasa de renta X y después tengo una tasa de impuesto de renta de -6 o -7 o -10 puntos, o una cosa es la tarifa nominal y otra cosa es la tarifa real, estoy hablando de que las ganancias se modifican por completo. Y si la tarifa se la va a fijar el Estado, la sociedad colombiana, los colombianos tenemos derecho a entrar al alegato, al debate de cuál tasa de ganancia le permiten a estos personajes. Eso tiene que ser un debate público, porque es que es la plata de nuestro bolsillo, o sea, es la gente dejando de comer para pagar tarifas. Bueno, y esto es válido en acueducto y es válido en general en todos los servicios públicos o en casi todos ellos. Bueno, yo les doy este dato. Esto es de una presentación del doctor Ricardo Ortega, del 2009, donde él habla de las tarifas promedio y las tarifas efectivas que se pagan en Colombia, por sectores, que están pero lejísimos de las tasas nominales de impuestos. Señor ministro, usted se lo tiene que saber. Esto aquí no lo ignora nadie medianamente ilustrado. Bueno, en electricidad, ¿sabe cuánto dice el doctor Ricardo Ortega que pagan en el 2009? Pagan tarifa promedio 7.9% y tarifa efectiva 7.5% de impuesto de renta. Y el nominal es del orden de 33 en ese momento. ¿Esto cómo me lo explica el gobierno? Yo espero explicaciones ahorita. Pero además aquí hay un hecho nuevo, que es interesante. Es que en la reforma tributaria de 2 años, esa que fracasó estruendosamente, como se los advertimos, señor ministro, les dijimos que eso era una irresponsabilidad bajar las tasas de impuesto de renta como las bajaron. Eso costaba 8 billones de pesos en su momento. Y no me refiero a que le bajen el impuesto de renta a los pequeños y medianas empresas, sino es que estamos hablando que se la rebajan a los del curubito de la economía mundial, a los ricos del mundo. Bueno, y ahí está el hueco fiscal en buena medida por eso, porque ese hueco fiscal todavía no contabiliza la caída de los precios del petróleo. Eso pues nos viene de añadidura. Bueno, y se bajó el impuesto de renta del 33 al 25 efectivo. Esa fue la disminución de la reforma de hace 2 años. No me van a enredar con el CRE, porque el CRE lo que hizo fue compensar la eliminación de los parafiscales, o sea que ese par de cuentas se anulan y la rebaja cierta en el impuesto de renta fue del 33% al 25%, 8 puntos, el gobierno dijo que eso valía 8 billones. Y yo le hago esta pregunta, señor ministro, y a la superintendencia y a todos los funcionarios, ¿bajaron las tarifas de los servicios públicos en ese 8%? Supongamos que están pagando el 33 pleno, no es cierto, pero vamos a aceptar en gracia de discusión que lo están pagando. O sea que no nos están tumbando hace décadas con esa fórmula. O sea que la realidad en Colombia no es que las tasas internas de retorno sean del 11 o del 13, sino que están siendo del 25, del 30, del 35, del 40, no sé de cuánto. Pero bueno, ministro, cuando bajaron la renta del 33 al 25, ¿qué pasó con las tarifas? ¿Disminuyeron en esa proporción? O
sea, ¿a quién le tocó la disminución? Y yo le hago una pregunta muy clara al gobierno. Bueno, privatizaron, ese es el sector privado, sí, pero ¿y las tasas de ganancia, de retorno, como se llamen, no son discutibles? O sea, en Colombia quien está en sectores regulados, con tarifas reguladas, no tenemos derecho a discutir cuál es la tasa interna de retorno, la tasa interna de ganancia. Es cualquiera la que se les dé la gana, impuesta a la brava, sobre un servicio público que uno tiene que consumir, pase lo que pase. Este es un debate sobre el cual espero algún tipo de respuesta, señor ministro, usted ahora. Y hay un tercer aspecto que quiero señalar, que no es de menor cuantía, es que esta especie de asalto a los bolsillos de los ciudadanos, aparejado con la privatización de las empresas de servicios públicos, tiene una válvula de escape, que es el famoso subsidio cruzado de los estratos 5 y 6 y comercial y hasta hace poco industrial a los estratos 1 y 2 y 3. Y eso suena muy democrático, ¿no? Que los ricos subsidien a los pobres. Y entonces nos echan el cuento de que los ricos son los de estratos 5 y 6. Y eso sí será verdad. O sea, ¿cuántos Luis Carlos Sarmientos Angulos hay en 5 y 6? ¿O cuántos cacaos globales hay en estratos 5 y 6 en Colombia? Yo les doy este dato dramático. Yo cuando era profesor en la universidad era que de estrato 6, háganme el favor, con un sueldo de profesor universitario. No les cuento cuánto ganaba para que mis enemigos no se rían. Y sin embargo era estrato 6. Eso, los estratos, eso es una aberración del sistema económico colombiano, para disfrazar de ricos a los pobres y clavárselos como si sí lo fueran. 20%, eso es una sobretasa altísima. 20%. ¿Cuál es en parte el secreto de este asunto? Bueno, de una parte los que ganan de verdad no pagan impuestos. Cogen a la clase media como en la reforma de hace 2 años y como la de ahorita y tan se la clavan. Y la visten pues de Julio Marios y Luis Carlos y cosas de este corte, ¿sí? Pero además esto tiene otro secreto que es perverso. Ese es el instrumento mediante el cual han podido ir subiéndole la tarifa a los estratos 1, 2 y 3. O sea, alguien decía, algún ministro francés, tal vez Colbert, decía que esta cosa de los impuestos es el arte de desplomar al ganso sin que chille demasiado. Entonces, estos subsidios cruzados al final para lo que sirven es eso. Vienen subiéndole la tarifa. Al 4 ya le eliminaron los subsidios, al 5, al 6 si los tuvieron, chao. Y ahora lo que viene es, o sea, ese subsidio cruzado es una de las maneras para aumentarle el precio, cierto, al 1 y al 2 y al 3. Y en la medida en que van eliminando el subsidio, que es en lo que están, pues eso va pasando a la tarifa plena. Y toda la demagogia en relación con lo mucho que le sufren los pobres, por supuesto que termina desapareciendo. Termino diciendo esto, señor presidente. Esta es una de las cosas que explica por qué Colombia es uno de los países más desiguales de la tierra. Este tipo de hechos. En estos días se publicó un artículo que ojalá lo busquen, es escrito por Juliana Londoño Vélez. Ella es una estudiante de doctorado de la Universidad de California en Berkeley. Y comentando el libro este de Piketty, dice cosas como estas. Dice que no solo Colombia lidera la lista de países más desiguales del mundo, sino que ha llevado este título por más de 2 décadas. Y eso no lo saben los sabios de la economía en Colombia. O sea, los gurús, los que nos pontifican sobre lo divino y lo humano, de donde sale toda la tecnocracia que gobierna estos países, ¿ignoran esto? E ignoran que un país en donde los pobres son muy pobres, le falta una base clave para poder desarrollar su economía y su agro, porque los pobres, entre otras debilidades, no consumen y no jalonan el sector productivo. ¿Lo ignoran? ¿Será que lo ignora el doctor González? ¿O don Juan Carlos Echeverri? ¿O los Perris? ¿O los Montenegros? ¿Cuál de ellos no lo sabe? ¿Los Carrasquillas? ¿Todos? ¿Nadie sabe esto? Y dice esto, en la práctica, la base tributaria, que es de lo que estoy hablando aquí en buena medida, la base tributaria está erosionada debido a una plétora de exenciones fiscales legales.
incluso sin tener en cuenta los efectos de la evasión. Alrededor del 60% de los ingresos declarados por el top 1% son tratados como no gravables, y esta fracción aumenta a medida que se sube en la escala del ingreso. Así, a los ultra ricos, yo me uno a esa expresión, yo no hablo de los gente que tiene sus pesos comunes y corrientes, estoy hablando de los ultra ricos. Solo un 10% de sus ingresos son considerados como gravables, y el resto queda virtualmente exento de impuestos. Eso es parte de todo este asunto que estamos hablando. Pero si además es, como me temo, que les hacen las cuentas como si pagaran renta del 33, esto sería una monstruosidad. Esto no es la primera vez que yo lo planteo. Lo he planteado varias veces y el gobierno nunca me da respuestas satisfactorias, se me hacen los locos. Eso sería interesante chequearlo. Y hago una pregunta que es concreta. El año pasado les bajaron las tarifas a los colombianos de servicios públicos. Bajaron de manera considerable, porque la renta la bajaron en el 8%, eso es un chorro de plata. Ese es el debate. Lástima que el señor ministro, por sus poderosísimas ocupaciones, haya tenido que ausentarse en los últimos minutos. Pero bueno, espero que esté llamando a alguna parte a preguntar si fue verdad que bajaron las tarifas en el último año. Muchas gracias, señor presidente. Sí, gracias, señor presidente. No, yo para expresar con toda claridad que no me es satisfactoria la respuesta que me da el doctor González a este tema de la relación entre la tasa de tributación y la tasa de ganancia. Porque es obvio que si a una empresa le parece aceptable una tasa de ganancia o de retorno, lo que sea, por decir un número del 12% con renta del 33%, es evidente que si la renta no es del 33%, sino es de menos, pues la tasa de ganancia es mayor. Eso pues, digamos, es un ABC de este asunto. Y si en el mercado mundial, en el mercado nacional, son aceptables inversiones que den esas rentabilidades que he mencionado, el gobierno tiene el deber de hacer esfuerzos porque eso no sobrepase esas tasas, o que si la sobrepasa en proporciones bien pequeñas. Ahora, este alegato de que en Colombia no se pagan los impuestos nominales no es una invención del senador Robledo, lo dice, no hay analista del país que no mencione esto. Yo cité aquí al director de la DIAN, pero además hay estudios del Banco Mundial de todas partes, y eso el gobierno lo debería estar vigilando para cambiar las fórmulas, porque es que estamos hablando además de un bien del que usted no puede escaparse. ¿Con qué se sustituye la energía eléctrica? Entonces al final lo que termina sucediendo es que se imponen tarifas que no las dictamina la competencia, porque no hay competencia, sino que las dictamina a dedo el Estado, y el Estado le paga unas sobreganancias, unas sobreutilidades que a mi juicio son inaceptables. Este es el punto, y esto no se modifica por otras razones. Entonces, si bajan los impuestos, si baja el impuesto de renta, deberían bajar las tarifas, pienso yo. Porque es evidente que si no bajan las tarifas se dispara la tasa de ganancia. Y yo pregunto, ¿a cuenta de qué? Doctor, si invirtieron con una tasa de ganancia del 11 o el 12 o el 13, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Se van a quebrar porque 5 o 10 años después, cuando además ya han recuperado buena parte de la inversión, les disminuyen la utilidad en función de que es que no están pagando esos impuestos? Pero además yo mencioné aquí cosas gravísimas. Es que el director de la DIAN dice que en el sector eléctrico la tarifa efectiva es del 7.5%, antes de las disminuciones de la última reforma tributaria. Y esto es Voz Populi, yo aquí acabo de citar. Hay citas de sobra sobre eso. Entonces sobre esto se debería hacer un debate y no despacharnos, no, que es que hay otras cosas. No, esta es una realidad que está allí. Ahora, si esto no le aplica sino a una empresa, bueno, pues a esa empresa le bajan la tarifa. Pero yo creo que le aplica a todas, porque la respuesta es que con esa tasa funcionan todas. Bueno, la tasa que sea, porque además las tasas esas de ganancia no tienen diferencias tan grandes. Yo me parece esto en extremo grave, que no encuentro ni siquiera ninguna justificación moral para regalarle a estas empresas unas utilidades a las que no tienen derecho. O sea, el derecho de ¿qué? De tener un gobierno amigo, el derecho de tener un gobierno que tolera este tipo de comportamientos y de conductas, y eso es contra la sociedad, contra la competitividad del país, contra el bolsillo y contra la comida de la gente. No puede ser.
Y esto se debería hacer un debate perfectamente claro. Yo le propondría, señor ministro, que el semestre entrante entonces me trae empresa por empresa a ver cómo es la cosa. Hablaba estos días con un empresario importante, me dice, es que no están pagando impuestos. Cojan la lista de semana de las empresas más grandes del país. Yo no sabía eso, me lo explicó este personaje. Me dijo, no, es muy simple, mire y verá cómo transnacionales descomunales no pagan impuestos por la vía de que no producen ganancias. Y no producen ganancias porque tienen un sistema fraudulento con sus casas matrices para que la subsidiaria o la empresa, su socia aquí o la empresa de la que hace parte aquí, esconda las utilidades. Y entonces venden 700.000, 800.000 millones de pesos y no pagan impuestos. O pagan sumas ridículamente pequeñas. Y entonces, ¿a cómo se van las utilidades de esos tipos? O sea, ni de mafiosos. Además, en un negocio donde el riesgo, ¿cuál es el riesgo? Y pregunto yo en distribución. ¿Cuál es el riesgo? Porque aquí también nos echa de cuenta, no, es que el capital extranjero no viene porque el riesgo país. ¿Cuál es el riesgo? Nos lo cobran 10 veces. Un día me tocó debatir con un inversionista español que se quejaba mucho de los altos costos de la seguridad, senador Mora. Le digo, bueno, ¿y esas inversiones suyas en seguridad, a esas no le saca la tasa interna de retorno? ¿O solo se la saca los ladrillos? Porque era un constructor. Pues que no chillen tanto. Sí, que esas petroleras, todo lo que, para poner un ejemplo, gastan en seguridad no lo cobran. Eso es parte de la inversión. Ahí viene estos días, Irak produce 2,5 millones de barriles de petróleo al día. Más inseguro que Irak, imposible, pero si allá están las petroleras debe ser porque les resulta negocio. Sí, nos deben cobrar por lo menos a $20 o $50 de precio menor esa supuesta inseguridad. Entonces, insisto, no me parece satisfactoria la respuesta y espero que podamos hacer el semestre entrante un debate en detalle sobre esto, porque es intolerable que en Colombia nos estén haciendo utilidades que no permiten en otros países, que no permiten en donde esas transnacionales tienen sus casas matrices. No se las aceptan. ¿Sí? O pagan los impuestos o bajan la tasa interna de retorno, una de dos, pero no puede ser que nos ganen en la tasa de retorno y además nos ganan en los impuestos que no nos pagan. Mientras la gente se está muriendo de hambre y las empresas se están quebrando.